La última prueba de la Copa de España de trial infantil se disputó en Boiro, con el formato habitual que mezcla didáctica y competición para iniciar a los niños. La mañana amanecía plácida en la ría de Arousa. Algunos ponían sus esperanzas en pescar algún ejemplar a orillas de la playa Xardín, mientras otros esperaban pescar ceros en las zonas y calentaban ensayando con precisión circense. En este caso, el motoclub había preparado un recorrido sobre 5 zonas, adecuadas a la corta edad de los participantes y también a sus motos de escasa potencia. Todos estos pormenores eran explicados antes del inicio por la organización. Un poco para acá, hacia la derecha, la 2. Seguimos todavía aquí marcando el interfono. Y enseguida comenzaba la actividad, en este caso con presencia de algún ilustre trialero de Boiro como José Suárez, que no perdía de vista a los chavales que son su relevo. Hay que decir que existe un salto muy grande entre las dos categorías, como se vio en las zonas, ya que los mayores, los juveniles, ya son pilotos muy curtidos en competición, con motos grandes y una técnica muy superior. Así lo demostraron sobre las zonas artificiales de Boiro. En esta categoría rivalizaron Martín Riobó, que viene de hacer una buena campaña en el Campeonato de España, y Yago Armesto. Yago se defendió sobre las zonas que con la humedad a primeras horas de la mañana ofrecían más dificultad. Y fue de menos a más. Comenzó con una primera vuelta de 20 puntos de penalización y se superó en las 2 siguientes. El segundo puesto fue su recompensa. Y en la general del campeonato ocupó la 3ª posición, ya que Alenda Mil, ausente en la prueba de Boiro, se proclamara ya subcampeón. Pero el protagonista de la jornada fue Martín Riobó, el piloto de Aldán a lomos de su osa, que demostró que su 3er puesto en la Copa de España de trial juvenil es fruto de su trabajo a lo largo de todo el año. Con solo 8 puntos en su tarjeta al final del trial, Martín rozó la perfección en la última vuelta, donde solo se dejó un pie en las zonas. Un nuevo campeonato gallego completará su palmarés este año. Este trial estuvo bastante bien, al pesar que mi rival no pudo acudir aquí. Y bien, las zonas eran bastante de nivel, pero la zona 4, que era una de bidones, me encantó. Ahora, al quedar tercero de España, bien, estoy bastante orgulloso. También quedé tercero de motocross y ahora para el año haré lo mismo. Los alevines disfrutaron también en las zonas de Boiro, aunque con pasos de menor dificultad. Fernando Solorzano va encontrando poco a poco la forma sobre la moto y completó con 35 puntos el paso por las 15 zonas, lo que le valió la 4ª posición. Un paso por delante estuvo Pablo Laíño, que con 26 puntos se subió al podium de la categoría en Boiro en el 3er lugar. Xurxoneo empezó muy bien las 2 primeras vueltas, con tarjetas de 4 y 3 puntos en cada una, aunque un despiste en la 3ª vuelta le cargó con 11 puntos más. Aún así, la 2ª plaza fue recompensa suficiente. Y el intocable de los alevines es Chente López Perea. Solo un 5 en la 3ª vuelta empañó su actuación, acabando como Martín Riobó en juveniles con solo 8 puntos en todo el trial. Chente consiguió este año la Copa Gallega de Trial Infantil, ganando en las 6 pruebas disputadas y ya está preparado para retos mayores. Fue un trial bastante bonito, la primera vuelta la hice bastante bien y en la segunda también, pero en la 3ª tuve un fallo en la primera zona y hice un 5. Y bueno, bien, estoy muy contento de ser campeón gallego y el año que viene ya subo de categoría a juvenil.
Esta Copa Gallega de Trial Infantil ha sido un éxito a nivel organizativo y solo hay que decir que es una pena que este esfuerzo de Motoclubs y la Federación Gallega de Motociclismo no se vea acompañado de una mayor participación, porque de aquí salieron ya pilotos como Jorge Prado o Gabriel Marcelli, que ahora están en la élite del motociclismo. Esperemos que el año que viene se repita esta fórmula de iniciación. I'm just seeing things that I'm just